Saludos de gracia y de paz, estimados alumnos, ¿cómo están este día? Vamos a iniciar nuestra cuarta clase de esta cruzada de introducción a la teología. Y pues hoy nos toca ver algunas características de los principales teólogos del siglo XX y XXI. Y bien, pues recordarles que al día de hoy tendríamos que llevar cuatro semáforos del conocimiento, es decir, llevamos cuatro clases, entonces tendríamos que llevar cuatro semáforos del conocimiento. Es muy importante esto porque es la forma de evaluar, esa es la manera en la que nosotros nos vamos a dar cuenta lo que hemos aprendido, lo que hemos aportado a esta clase. Entonces les invito a que no dejen de hacer esto del semáforo del conocimiento, ¿no? Pues bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y pues bien, vamos a ver las principales corrientes teológicas. Y el día de hoy vamos a explorar las principales corrientes teológicas que han moldeado el pensamiento religioso a lo largo de la historia, desde la teología católica hasta la teología feminista. Y pues vamos a tener siempre en cuenta que lo original o el de donde venimos nosotros es el judaísmo y que en algún momento dado de la historia hubo una ruptura entre el cristianismo y el judaísmo, primeramente porque es decir, el judaísmo se dispersó y posteriormente porque empezaron a diseminarse esos judíos en judeocristianos para posteriormente pasar a ser cristianos. Y después de la patrística, o más o menos entre el siglo I y el siglo VIII, se empiezan a conformar los cristianos, la cristiandía, y primeramente se oficializa pues la Iglesia católica, posteriormente la Iglesia cristiana, con esto del protestantismo, pero a final de cuentas ya tenemos nosotros eh, una teología formada, es decir, una forma de pensar y de ver las cosas desde el punto de vista religioso, pero sobre todo desde la óptica religiosa católica, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a iniciar viendo, qué es la teología católica, qué es la teología protestante, qué es la teología fundamentalista, qué es la teología cristiana, qué es la teología feminista, cuál es la teología de la liberación y obviamente los principales teólogos que han tenido influencia en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Pues bien, vamos a comenzar con esto. Primero, la teología católica se fundamenta y se basa en la Biblia y la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y aquí tendremos que recordar nosotros que para la Iglesia Católica, la revelación divina, que es la palabra de Dios, y la tradición católica, es decir, sus usos y costumbres, tienen el mismo rango. Esto fue lo que se acordó en el concilio de Nicea del 325. Obviamente no puede ser de esa manera porque la palabra de Dios no puede tener el mismo rango que las tradiciones humanas, ¿no? ¿Cuál es su enfoque? Pues su enfoque fue principalmente en los sacramentos, en la liturgia, la autoridad papal y la de los obispos. Recordemos aquí que ellos alegan que el papa es infalible y que es la máxima autoridad, es como si fuese Cristo en la tierra, cosa que también eh, es muy cuestionable, ¿no? ¿Y cuál es su riqueza espiritual? Bueno, pues su riqueza espiritual es la mística, es la devoción hacia los santos y hacia la Virgen María. Entonces, esto tiene que ver con la idolatría, ¿no? Con adorar ídolos, con adorar imágenes, y que en su momento, pues, llegan a ser incluso más importantes que la misma centralidad en Dios, o que lo más importante que es Dios, ¿no? Entonces, esa es una de las características
de la teología católica, y aquí volver a hacer énfasis y a recordar. En el 325 se conforma el credo católico. Credo significa yo creo, ¿no? Entonces, se conforma el credo católico y tiene que ver con esto, ¿no? Con la Trinidad, con los santos, con las tradiciones y obviamente, pues que la máxima autoridad en la tierra es el Papa y pues hablan también de ciertas cosas como el purgatorio, como la pena de las almas, como el pago de indulgencias, todo este tipo de cosas que caracterizan a la Iglesia Católica. Bien, continuamos. La teología protestante eh, está basada en solo la escritura. Recordemos que hay cinco solas que pega Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg y él habla de que solamente la escritura tiene la autoridad, de que solamente Dios es el máximo creador, la autoridad y el infalible, de que solo Jesús es el camino para llegar al Padre, de que solo por gracia somos salvos y de que solamente se tiene que tener fe en en Cristo Jesús y en Dios, ¿no? Entonces, esas son las cinco solas en las cuales está basada la teología protestante, pero principalmente la sola escritura, es decir, la revelación del Padre, de nuestro Dios, para el ser humano a través de las escrituras. ¿Quién puede leer y comprender y compartir las escrituras? Toda aquella persona que tenga la capacidad de leer, de comprender y de tener el espíritu para poder enseñar. Es decir, no solamente los sacerdotes católicos, no solamente los obispos católicos tienen esa capacidad, sino cualquier secular que se acerque a la Biblia, que la escudriñe y que la pueda compartir. Entonces, en ese sentido es que la sola escritura es la que empieza a definir la teología protestante, porque de ahí nace todo esto que acabo de comentar. No, no tienes que ser sacerdote, no tienes que ser algún obispo, no tienes que tener algún cargo eclesial reconocido por la mitra para tú poder ser el medio por el cual los demás conozcan la, la fe protestante, ¿no? S- La justificación es solamente por fe, es decir, no tienes que hacer indulgencias, no tienes que pagar mandas, no tienes que hacer ningún tipo de obra humana para tratar de para tratar de convencer a la divinidad de que puedes llegar a ser salvo, ¿no? Entonces, esta salvación se obtiene solamente por gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús y en él. Sacerdocio universal. Todos los creyentes tienen acceso directo a Dios, es decir, no hay un solo intermediador entre Dios y los hombres como lo piensa la teología católica. En el caso de la teología protestante de ese tiempo, pues el solo hecho de creer, el solo hecho de comprender, te da acceso directo para con Dios, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver qué es la teología ortodoxa. Bien, pues está basada en la tradición apostólica, tiene mucho énfasis en la continuidad con la iglesia primitiva. Recordemos que la iglesia ortodoxa, pues está más pegada en el oriente, es decir, tiene que ver con Antioquía, tiene que ver con Constantinopla, tiene que ver con Jerusalén, todo esto. Entonces, esta iglesia está más basada en la tradición apostólica. ¿Por qué? Pues porque fueron precisamente los apóstoles quienes tuvieron la primera influencia o el primer contacto con esta iglesia que está en Antioquía, que está en Turquía, que está en todas estas partes, en Pisidia, que está en todas estas partes en donde actualmente existe la iglesia ortodoxa. La liturgia y la mística. La riqueza en la liturgia, la iconografía y la espiritualidad mística. ¿Qué es la liturgia? Bueno, pues la forma en la que se celebran los cultos. Ellos siguen pensando en el bautismo, siguen celebrando la cena y aunque hoy en estos momentos ya no observan el sábado, por lo platicado en clase, la gente judía que se convierte al cristianismo no empieza a negar, sino empieza a dejar de participar en las celebraciones culticas sabáticas para que no sean confundidos con los religiosos o con los judaizantes, ¿no?
¿Por qué? Porque les costaba la vida. Entonces, ellos dejan de tener este contacto con las formas de practicar la liturgia en el judaísmo para alejarse de esto, ¿no? La sinodalidad, estructura que gobierna de gobierno eclesiástico basado en la colegialidad, es decir, hay un patriarca ecuménico, hay obispos y hay eparquías. Acá en este caso te quiero comentar que la forma de organizarse de la Iglesia Ortodoxa, había un patriarca o un alto jerarca de la Iglesia que se le conoció como patriarca y que en aquel tiempo se le conocía como patriarca, un patriarca en Constantinopla, un patriarca en Roma, un patriarca en Jerusalén, un patriarca en Alejandría, un patriarca en Cartago, y esos cinco patriarcas o esa pentarquía eran los que gobernaban la iglesia. Por eso es de manera colegial, porque ellos mismos establecían las bases para saber quién podía ser un obispo de una iglesia, de un templo, de una sede de la iglesia ortodoxa, y obviamente pues había un tipo examen, ¿no? Una evaluación, pero no dependía de uno de ellos, sino dependía del colegiado, es decir, del conjunto de estos cinco patriarcas que decían sí o decían no, o decían cómo corregir o qué no aceptar de aquella persona que iba a empezar a trabajar como obispo, como sacerdote, lo que conocemos hoy como un pastor, ¿no? Existe algo que se le llama la teología negativa o la teología apofáctica, y pues esta es una vía teológica que apartaría de todo conocimiento positivo la naturaleza o la esencia de Dios. Principalmente los ortodoxos dicen que está muy complicado saber cuál es la verdadera esencia de Dios, entonces conocen a Dios a través de la negación, es decir, Dios no es humano, Dios no es manipulable, Dios no es esto, entonces en ese sentido es que se le llama una teología negativa, pero si le damos la palabra apofáctica es más fácil de comprender, ¿no? Esto es una corriente de pensamiento que afirma que Dios es inaccesible en su esencia y que no puede ser descrito plenamente. No puede ser descrito plenamente con palabras humanas. Entonces, este enfoque, en vez de decir qué es Dios, la teología catafáctica o positiva, ¿no? Nosotros desde la teología podemos decir Dios es creador, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, pero en caso contrario, la teología apofáctica dice, a Dios no se le puede comprender desde las palabras humanas, ¿no? Entonces, esta es la mística que maneja este tipo de teología, ¿no? Nosotros decimos Dios es sabio, pero nosotros tenemos, no alcanzamos a comprender vamos a decir, la mente humana la podemos medir y podemos darnos cuenta cuántos IQs, porque nosotros le hemos puesto ese grado o esa forma de jerarquizar o de estratificar el pensamiento, pero cuando nosotros decimos Dios es sabio, a pesar de que hablemos en la totalidad de la suficiencia de la sabiduría y en que no hay nada igual, las palabras humanas no alcanzan desde la teología apofáctica a decir o a englobar, Dios es tan sabio que nadie puede ser sabio como Él. Nuestras palabras se quedarían cortas. De eso es de lo que habla la teología apofáctica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para esta gente Dios está más allá de toda sabiduría. Podemos entender que Dios es principio y es fin, pero no podemos determinar con exactitud cuál es su origen, a pesar de decir es desde antes de la historia, es desde antes de la prehistoria, es desde siempre y es hasta siempre. Nuestras palabras desde la teología apofáctica no pueden englobar esa parte, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. ¿Por qué? Pues porque también tiene sentido que nosotros nunca hemos tenido la oportunidad o alguien no ha tenido la oportunidad de visualizar a Dios o de verlo frente a frente como para poder preguntar y alcanzar a comprender todo esto que nosotros con palabras humanas definimos a través de nuestra humanidad relacionado con el ser de nuestro Dios, ¿no?
Entonces, para la teología ortodoxa, la teología apofáctica ocupa un lugar central. Dios es trascendente, es incognoscible en su esencia, pero se hace accesible a través de sus energías. La oración contemplativa y la mística ortodoxa usan este enfoque y también el silencio en la negación de las categorías humanas, y es lo que busca que el ser humano se allegue o pueda llegar a, a la presencia de Dios, a la presencia divina, ¿no? Entonces, pues esta sería una característica de la teología ortodoxa. Introducción a la teología liberal. La teología liberal es un enfoque moderno y progresista del estudio de la religión. Se centra en interpretar las escrituras de una manera que se adopte a los tiempos actuales, utilizando la razón y el pensamiento crítico para cuestionar las creencias tradicionales. Recordemos que una de las características de la teología liberal es que con pensamiento crítico se leen y se comprenden las escrituras. Es decir, tal vez nosotros hasta los años 60, hasta antes de los años 60, teníamos una comprensión literal y muy poco exegética de lo que la palabra de Dios nos quería decir a través de la revelación de Dios para nosotros. Hoy, hablando de la teología liberal, no solamente se utiliza la exégesis para poder comprender los textos, no solamente se utiliza la hermenéutica para poder comprender los textos, y obviamente la homilética, que es como el arte de poder decir un sermón o una homilía adecuada y con características y bases bíblicas, sobre todo académicas, pero a pesar de todo eso, habrá que utilizar el pensamiento crítico para poder accesar a esa verdad que hasta el momento sigue siendo muy dinámica y muy progresiva. Es decir, no necesariamente lo que significaba un texto o una porción bíblica para alguna iglesia en años pasados o en décadas pasadas deba de significar lo mismo para nosotros en este día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios además es viva y eficaz, y si la comprendemos desde ese punto de vista, entonces la palabra de Dios tendrá algo que decirnos muy distinto a lo que le dijo en su tiempo a la comunidad original en donde se leyó o a la que se le dedicó aquellas frases que vienen en la revelación divina, ¿no? Vamos a ver este video. Queridos colegas y estudiosos de la teología, con gran entusiasmo me dirijo a ustedes para discutir un tema de extrema relevancia en el mundo académico religioso, la teología liberal. La teología liberal, como sabemos, es un enfoque que busca interpretar las escrituras de manera crítica y contextualizada, teniendo en cuenta no solo la tradición y la autoridad religiosa, sino también los avances de la ciencia, la filosofía y la cultura. Es un enfoque que valora la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad, incluso si eso significa cuestionar dogmas y creencias establecidas. En este sentido, la teología liberal nos desafía a repensar nuestras concepciones sobre Dios, la Biblia y la religión, animándonos a buscar una comprensión más profunda e inclusiva de la fe. Nos invita a dialogar con otras tradiciones religiosas, a acoger la diversidad de pensamiento y a promover la justicia social y la igualdad. Sin embargo, es importante enfatizar que la teología liberal no es un enfoque homogéneo, sino más bien un campo vasto y diverso, que abarca una amplia gama de perspectivas e interpretaciones. Por eso, es fundamental que estemos abiertos al diálogo y al debate, respetando las diferencias y buscando tender puentes entre las diferentes corrientes teológicas. En tiempos de polarización y fundamentalismo religioso, la teología liberal se presenta como una alternativa prometedora, capaz de ayudarnos a superar los conflictos y divisiones que tanto afligen a la sociedad. Por eso, invito a todos a profundizar en este fascinante tema, a cuestionar sus propias convicciones y a abrirse a nuevas posibilidades de comprensión y fe. Que juntos sigamos explorando los misterios de la teología liberal
Contribuyamos a la construcción de un mundo más justo, solidario y compasivo. Queridos colegas y estudiosos de la teología, con Bien, pues vamos a empezar a ver características de la teología liberal. Su principal característica es una total y absoluta apertura al cambio, ¿no? La interpretación flexible de los textos sagrados y de las tradiciones tiene mucho énfasis en la sociedad. El enfoque que trae esta teología liberal está basado principalmente en la justicia social y en el compromiso con el mundo, ¿no? La tercera característica es que tiene una apertura al diálogo y al aprendizaje de otras tradiciones. Origen y desarrollo de la teología liberal. En el siglo XVIII, la teología liberal tiene sus raíces en el iluminismo, es decir, en la Ilustración, cuando termina la Edad Media y empieza la Reforma, o cuando termina la Edad Media y comienza la época de las luces, a esa parte se le conoce como Ilustración o como iluminismo, ¿no? Cuando intelectuales cuestionaron la autoridad de la Iglesia y abogaron por una visión más racional de la religión. Posteriormente, en el siglo XIX, durante este periodo, la teología liberal se fortalece con pensadores como Friedrich Schleiermacher, Albert Richard, y que desarrollan nuevos enfoques teológicos. Hacia el siglo XX, la teología liberal se expande y se diversifica, adaptándose a los cambios sociales y culturales del siglo, como el surgimiento del término del feminismo y del multiculturalismo. La, quiero comentarles que la teología de la liberación, la teología liberal, cuyo máximo exponente es Gustavo Gutiérrez, el sacerdote peruano, y que pareciera pues entonces que hacia 1971 o principios de 1970, Gustavo Gutiérrez empieza a propagar muy fuertemente esta teología que simple y sencillamente está basada por la opción hacia los pobres, por los más necesitados, y pues porque obviamente él lee eh, pues literatura liberal. Incluso se llega a creer, por ejemplo, que una de las bases de esto es algo que Carlos Marx en algún tiempo dijo, que la religión era el opio del pueblo. Entonces, Gustavo Gutiérrez se preguntaba si la religión es el opio del pueblo, ¿por qué la fortaleza y el espíritu de lucha de de los obreros o de los más necesitados no puede ser su motor de búsqueda, ¿no? Porque, pues, para él, si la religión adormecía al pueblo, pues entonces el espíritu en dónde quedaba. Y él empezó a trabajar en esta parte mística que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con ir más allá de tenerte adormecido. Entonces él dijo, si la religión puede tenerlos adormecidos, la misma religión los puede despertar. Y también basado en una pregunta que en algún momento le hicieron a José Carlos Mariátegui, de qué era ser pobre, y él respondía que ser pobre era morir joven. Entonces, pues vamos a empezar a conjuntar que tal vez él se daba cuenta que muy prontamente o desde muy temprana edad se tenía que empezar a trabajar en esto de la teología liberal, porque la gente tenía pocas oportunidades y tenía pocas oportunidades porque obviamente si no tenía dinero para comer, pues no tenía dinero para tratarse, no tenía dinero para muchas cosas. Entonces era mejor empezar a despertarlos para que ellos pudieran tener más y mejores oportunidades. La teología de la liberación o la teología liberal no se da hacia los años 70, sino se gesta desde mucho tiempo atrás en en donde tienen que ver, por ejemplo, teólogos o católicos franceses que son total y absolutamente neoliberales, en donde tienen que ver teólogos protestantes como Bonhoeffer, eh,
sacerdotes que hacen un pacto que se le conoce como el libro de las catacumbas. Esta teología de la liberación se fue configurando como una corriente plural dentro del cristianismo latinoamericano, influida por vertientes católicas y protestantes y por pensadores europeos que jugaron un papel relevante, principalmente, como les comentaba, los teólogos franceses, algunos teólogos alemanes, los teólogos franceses obviamente de corte católico y los teólogos alemanes de corte protestante, el compromiso de los obispos en el Pacto de las Catacumbas, los debates sobre el comunismo y pues también influye, también tiene que ver mucho la teología de la prosperidad y no como algo que le da este crecimiento o algidez, sino algo que la detiene, ¿no? ¿Por qué? Porque en tiempos de la Guerra Fría, es decir, en esta época en la que Rusia y los Estados Unidos se pelean el control del orbe, empieza a crecer el comunismo en América Latina, llega al poder de los Estados Unidos Ronald Reagan y Ronald Reagan empieza a pagar eh, hacia los diferentes estados latinoamericanos a poner pastores, gente que enseñe la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad obviamente es un distractor más allá de ser algo certero, algo con sano juicio, algo bien fundamentado, es un factor para distraer la atención del crecimiento del comunismo. Entonces, tiene muchas implicaciones en la Guerra Fría, ¿no? Esto. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, como nos hemos dado cuenta a lo largo de esta cruzada, pues el surgimiento de las teologías latinoamericanas o de la teología liberal, pues tiene que ver principalmente con la cultura, con la socialización y con que sea contextualizada. Entonces, la forma de vida de América Latina para ese entonces era de mucha opresión, ¿no? Y, y obviamente, pues los gobiernos, así como el de Pinochet, así como el de Echeverría, así como el de Somoza, así como todos esos gobiernos eh, que oprimían a los pueblos, empezaron a hacerse presentes los ciudadanos con manifestaciones, con pancartas, con golpes de Estado, con todo esto, pues está basado en esto que se llama la teología de la liberación, ¿no? Entonces, pues para esos tiempos de los 60 70 recordemos que era era muy normal mirar prácticas comunistas o socialistas hacia el interior de América Latina como parte de la emancipación de ser, de ser oprimidos por una dictadura, de ser oprimidos por un orden social. Entonces, en ese sentido es que esta teología de la liberación tiene su origen, ¿no? Y pues se empieza a gestar hacia los años 60 y obviamente que pareciera que los sacerdotes católicos o que los librepensadores católicos son los fundadores de esta teología, pues no, les digo, es una mezcla de, de un ecumenismo en pro de la teología de la libertad, es decir, en ser más flexibles en cuanto a la comprensión de la palabra, en abarcar más más humanidad, es decir, llegar a lo último de la sociedad. Recordemos que América Latina no solamente ha sido colonizada o no solamente ha sido conquistada, sino sigue conservando mucho en sus raíces indígenas, mucho en sus tradiciones, y la teología de la liberación llega a estos grupos minoritarios que tienen necesidad de conocer a Dios y de ser liberados de sus creencias originales, ¿no? Entonces, pues es una pugna, obviamente, también contra el nazismo, es una pugna contra ese nivel opresor y eso tiene, tiene mucha influencia y tiene mucho que ver
teólogos como Karl Barth y como Dietrich Bonhoeffer. No, bueno, llegaremos en su momento a hablar de la influencia que ha tenido Karl Barth y que tiene Dietrich Bonhoeffer. Y esto, seguimos hablando de la teología liberal, pues ha sido profundamente influida en el contexto de la desigualdad, de la injusticia en diferentes movimientos europeos, pero sobre todo latinoamericanos, ¿no? Que convergieron para establecer la opción preferencial por los pobres. ¿Qué tiene que ver este pacto de las catacumbas que fue firmado por 30 obispos latinoamericanos al final del Concilio Vaticano II? Pues que esto nos da un antecedente fundamental de la teología de la liberación. Este pacto incluyó el compromiso radical con la sencillez, la vida austera, la prioridad pastoral hacia los pobres, hacia los obreros, abriendo camino para una iglesia más encarnada en la realidad social y en las mayorías oprimidas. Las influencias, las influencias teológicas internacionales como la Nouvelle Théologie de Francia o teólogos dialécticos alemanes aportan una visión crítica y revolucionaria, introducen dinámicas de reforma y crítica social inspiradas en el Evangelio y en la práctica. Teólogos protestantes como Rubén Alves, como José Míguez Bonino, contribuyen a la formulación latinoamericana y se da un diálogo constante con las corrientes socialistas, marxistas y revolucionarias, manteniendo una originalidad latinoamericana y cristiana. Es por esto que tiene muchísimo más énfasis la teología de la liberación hacia el interior de América Latina, aunque sus principales puntales apuntan hacia el continente europeo, en donde también se empiezan a dar movimientos de liberación ante la opresión de los distintos gobiernos que se daban no solamente en América Latina, sino que también se estaban dando en en Europa, ¿verdad? Bien, principios fundamentales de la teología liberal, pues tiene énfasis en la razón. La teología liberal confía en la razón humana como herramienta fundamental para comprender la fe y la religión. Punto número dos, apuntan, punto número dos, está abierta a la evolución de las creencias y de las prácticas religiosas a medida que la sociedad y el conocimiento avanzan. Y es aquí en donde nosotros tendríamos que hacer un momento para replantearnos y para repensar esto. No es lo mismo ser un ciudadano de América Latina en este 2025 que hace 25 años, es decir, en la década de inicio de los 2000. Como tampoco va a ser igual vivir la, la cristiandad, vivir la razón, vivir la sociedad hoy que en los años 60. Si nosotros tenemos así memoria y hacemos algún recuento, por ejemplo, yo nací a finales de los años 60 y en ese tiempo estaba, había mucha opresión y mucha lucha política entre los estudiantes y el gobierno aquí en México, movimientos como el 68. eh, yo recuerdo que para ese tiempo, y digo recuerdo por lecturas, México era líder en muchas cosas, en producción de granos, en producción de azúcar, era un país de alguna manera autosuficiente, es decir, producía lo que necesitaba. Y hoy México no produce lo que necesita, es decir, económica y políticamente es diferente la presencia de México en la historia y en el mundo. Por lo tanto, hoy nosotros somos un país industrializado, es decir, ya no somos un país campesino, obviamente tampoco somos un país industrializado al 100%. Estamos dejando de ser tal vez parte del tercer mundo y estamos entrando a ser parte del primer mundo, es decir,
de países desarrollados tecnológicamente y todo esto. Entonces, si la política económica, si la política social han cambiado, eso hace que los ciudadanos de esta república, que los ciudadanos de esta región tengan una visión distinta de su comprensión teológica. Por lo tanto, es que nosotros necesitamos reestructurar el pensamiento teológico y en este caso, la teología de la libertad, perdón, de la liberación o de la libertad nos invitan a eso, a repensar, a replantearnos el pensamiento y la razón para una mayor y una mejor comprensión del medio ambiente en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Tiene mucho énfasis en la experiencia humana, se enfoca en la relevancia de la fe para la vida cotidiana y la experiencia humana en lugar de dogmas rígidos. También en la actualidad hay mucho pluralismo, es decir, hay muchas maneras de ver, de comprender, de alabar, de bendecir, de vivenciar la fe. Hay mucho pluralismo y también hay mucha tolerancia, a pesar de que siga existiendo fundamentalismo, a pesar de que siga existiendo legalismo, a pesar de que las prácticas muchas veces nos inviten a ser ortodoxos, es decir, a vivir correctamente la sana doctrina, pues hoy existe pluralismo y existe tolerancia hacia estas diferentes formas de ver y de creer las cosas, ¿no? Reconoce esto la diversidad de creencias y la importancia del diálogo interreligioso. Lo que yo les comentaba, por ejemplo, el día de ayer, cada vez más hoy veo en medio de la sociedad en donde me desenvuelvo, donde vivo, por ejemplo, grupos de WhatsApp de pastores de la región. Vamos a suponer, aquí donde yo vivo, la colonia se llama San Juan Bosco y el sector de la colonia San Juan Bosco pertenecemos al sector Libertad. Entonces, hay un grupo de pastores del sector Libertad que se dedican a orar por la región, que se dedican a orar por la problemática social. Esto habla de un diálogo interreligioso. Esto habla de que el ecumenismo está teniendo una mayor visión, pero una forma de comprender las cosas ya no desde la eclesialidad, es decir, desde lo que como iglesia creo, sino desde el conocimiento de que tú ortodoxo, tú católico, tú anabaptista, tú bautista, tú adventista, ¿conoces a Dios? Sí. Ah, yo también. Vamos a orar en favor de la sociedad. Entonces, de esta interreligiosidad es de la que hablo. Interpretación liberal de las escrituras. Perspectiva histórica. La teología liberal analiza las escrituras en su contexto histórico y cultural, buscando comprender su significado original. A esto se le conoce como la crítica histórica. Enfoque simbólico. Interpreta los pasajes bíblicos de manera simbólica y también metafórica, en lugar de literal, para resaltar su mensaje espiritual. Es decir, en la teología liberal se aparta mucho de la interpretación literal y también alegórica, que fue lo que nos marcó en los primeros siglos y obviamente hasta el siglo XVI. La mayor parte de las interpretaciones bíblicas que nosotros tenemos pertenecen precisamente al siglo XVI, es decir, cuando una recomprensión o una nueva relectura de la Biblia, entonces nosotros estamos influenciados por esa comprensión del siglo XVI. Es por esto que hoy la teología liberal nos invita a releer históricamente, a releer pasajes bíblicos desde su contexto social, a valernos de los símbolos, pero también de la metáfora que nos quiere plantear la Biblia para entonces tener una mayor comprensión, pero sobre todo basado en la crítica textual. ¿Qué dice el texto? ¿Qué podemos extraer del texto para que nosotros traigamos, así como decía un maestro mío, traer un muerto, es decir, levantar a alguien del pasado para que en este presente a nosotros nos diga qué con el pasado y traerlo al presente para ver de qué manera nos está o nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Entonces, utiliza métodos de crítica textual para determinar la autenticidad y la flexibilidad de los textos sagrados.
Bien, pues vamos a hablar de los principales teólogos liberales que ha dado la teología de esta rama. Y antes de esto, pues vamos a platicar al respecto de la introducción al fundamentalismo cristiano. ¿Por qué? Pues porque no podemos entender la libertad si antes no comprendemos de dónde venimos, que es el fundamentalismo cristiano, ¿no? ¿Qué es el fundamentalismo cristiano? Bueno, pues es un movimiento religioso que se caracteriza por una interpretación literal de las escrituras, por un rechazo al modernismo, al relativismo. Sus seguidores creen en la autoridad absoluta de la Biblia y en la necesidad de defender los principios tradicionales de la fe. Principios tradicionales de fe, no tradiciones eclesiales, que son distintos. Así como la iglesia o la teología católica está basada en las tradiciones y le da el mismo rango a la revelación divina que a las tradiciones, y que obviamente desde nuestra perspectiva no lo pueden tener, bueno, nosotros en algún momento hemos sido fundamentalistas cristianos. ¿Y qué? Y pues hemos rechazado o hemos apuntado hacia que las escrituras no se equivocan, que las escrituras tienen total y absoluta razón. Y acá tendríamos que entender dos cosas. La primera, definitivamente las escrituras contienen la palabra de Dios, pero hay momentos en los que los libros de la Biblia fueron escritos por hombres y esa no es palabra de Dios. Por lo tanto, en el escrito de los hombres tendríamos que entender que ahí no hay inspiración divina. Otra cosa, el fundamentalista cree que alguien de la divinidad estuvo dictando a los diferentes escritores de de los libros sagrados la Biblia, y entonces aquel personaje escribía lo que se le dictaba. Y eso no es cierto. Nosotros tendríamos que ir al momento histórico. La historia dice que el año más importante en la vida del ser humano es el 587 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se conforman las escrituras. Ahí se empieza a conformar lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. ¿Cómo se conforma? Pues porque los israelitas están en el exilio, no tienen identidad, están en el exilio, es decir, viven lejos de Jerusalén, no pueden alabar, no pueden bendecir, no pueden reconocer, no pueden practicar su religión como lo hacían en Jerusalén, y entonces empiezan a tener identidad en Babilonia. ¿Cómo? Conjuntando las escrituras, empezando a escribir desde el inicio, es decir, desde el Génesis hasta Esdras, todo lo que estaba pasando, obviamente pasando por los Salmos, pasando por Ruth, pasando por Job, por todos estos libros sapienciales, ¿no? Ahora, yo quiero que tú te lleves de tarea esto. En qué momento a lo largo de la historia del ser humano se descubre la escritura? Es decir, en qué momento el ser humano empieza a tener un lenguaje y ese lenguaje lo empieza a imprimir o a transcribir o a dejar evidencia de que hay algo que está sucediendo mediante la escritura. Y nos vamos a dar cuenta, pues, que los sumerios fueron los primeros que tuvieron escritura, que fueron algunos siglos antes de Cristo, pero que hasta el 587 se empieza a escribir la escritura. Entonces, ¿qué pasa entre el 587 y esos siglos que se describe que se descubre la escritura o que se empieza a utilizar la escritura? ¿Cuánta gente sabía leer? ¿Cuánta gente sabía escribir? ¿Cuánta gente tenía acceso a escribir? ¿Cuánta gente tenía acceso a leer? ¿Cuánta gente tenía acceso a estudiar? ¿No? Y entonces aquí es que nos damos cuenta que podemos estar equivocados en la forma en la que nosotros creemos en los momentos fundatorios de las cosas que vivimos y que practicamos, ¿no?
porque si la escritura se descubre algunos siglos antes de Cristo, pero la humanidad tiene muchísimos más siglos antes de Cristo, ¿cómo llega al 587 la narración del Génesis, por ejemplo? ¿O cómo llega al 587 la narración de Jueces? Y ahí, pues hablando de la investigación, pues tú y yo vamos a descubrir que la tradición oral, es decir, yo te voy a decir porque yo recuerdo que mi abuelo, porque yo recuerdo que mi tío, porque yo recuerdo que mi ancestro, o porque yo recuerdo que un vecino practicaba esa religión y se hacía así y de tal y de cual manera, incluso hablando de una supuesta narración, yo recuerdo que yo veía que lo hacían de esta manera, que lo hacían en este día, que lo hacían de esta forma. Esa es la tradición oral. Esa es la tradición oral, ¿no? Incluso te quiero comentar que hacia el siglo primero, Marcos más o menos surge en el año 70, es decir, el Evangelio de Marcos, y para ese entonces, pues ya habían pasado cerca de 40 años de que se había vivido, de que se había evidenciado y de que se habían tenido experiencias de que alguien vino a la tierra y predicó y pregonó el Evangelio para arrepentimiento y se pronunció diciendo, el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntete, cree en el Evangelio porque el reino de Dios ha llegado. Esa narración o esos escritos de Marcos sucedieron aproximadamente 40 años después de que se vivió eso en Jerusalén, en la Tierra Santa. Ahora imagínate la diferencia de siglos entre Génesis 1:1 y el 587 antes de Cristo en el exilio babilónico, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que nuestro fundamentalismo puede llegar a tener ciertos matices que tendríamos que revisar, ¿no? Entonces, yo te invito a que puedas analizar, a que puedas preguntar, a que puedas cuestionarte esta parte. Lo puedes hacer en otro lugar o lo puedes hacer aquí con nosotros en el semáforo del conocimiento. Si lo comprendes, pues déjanos un comentario en tu semáforo. Si lo alcanzas a medio comprender, apunta que sí comprendes, que no comprendes, y si no estás de acuerdo o si no lo comprendes, ponlo en rojo y mándalo al foro de WhatsApp para que podamos tener una mayor y una mejor comprensión de esto. Si no nos preguntamos, no nos vamos a responder. Si nos quedamos con que, se me hace como que en alguna ocasión alguien lo dijo, pues eso no es pensamiento crítico. Y nosotros hoy tenemos que estar invitados a tener un pensamiento crítico, a tener un pensamiento diferente, a tener un pensamiento más profundo sobre lo que vivimos, sobre lo que practicamos, sobre lo que creemos creer, sobre lo que creemos correcto, sobre lo que también en ocasiones hemos creído como total y absoluto. Nos tenemos que cuestionar y nos tenemos que preguntar esto. ¿Tiene razón esto que yo practico? ¿Tiene razón esto que yo vivencio? Porque es muy antiguo o porque viene de décadas pasadas o porque ni siquiera la iglesia de Dios fue quien interpretó esto. O preguntarnos quién lo interpretó para saber si es cierto que lo puedo vivir como lo vivo, ¿no? Teología fundamentalista. Cree en la inerrancia bíblica y yo te puedo comentar pues que hay, no inerrancia, pero hay narraciones que, que no se pueden defender, ¿no? Hablando de un ejemplo, esta parte de la inerrancia bíblica cree en la infalibilidad literal de la Biblia, es decir, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, todo lo que está escrito definitivamente es para nuestra enseñanza, pero hay ocasiones que no se puede defender. Hay una narración que habla de la Torre de Babel y que dice que hasta entonces los pueblos no tenían lenguaje, sino hasta que llegó la confusión
cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ¿no? Vengan, hagamos una torre tan alta que lleguemos al cielo, y ellos se propusieron esto. Dice la palabra de Dios que hasta entonces, y al decir la palabra de Dios, hablo de la Biblia en Génesis dice que hasta entonces el mundo conocido tenía solamente un lenguaje, hablaban solamente una lengua. Pero versículos antes habla de los descendientes de Noé y de sus hijos, y dice que estos son los hijos de Cam, estos son los de Set, estos son los de Jafet, según su lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos explicar que varios versículos después dice que hasta entonces el mundo era de un solo lenguaje? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que cuando Jesús se dirige a Gadara, en uno de los evangelios dice que se encuentra con dos endemoniados gadarenos, y en los otros dos sinópticos habla solamente de un endemoniado gadareno? ¿Cómo lo podemos interpretar? Es por esto que nosotros tendríamos que comprender que las escrituras no es que fallen, ¿no? Las escrituras, desde el punto de vista fundamentalista, hacen que parezca que fallan. Pero si nosotros comprendemos, hablando de los evangelios, que la narración de Marcos es para un segmento de personas que existían en aquel tiempo, es decir, para gentiles, entonces nos vamos a dar cuenta que el evangelio de Mateo es para judíos, entonces está escrito y está narrado de manera distinta. Si nosotros nos damos cuenta, el evangelio de Lucas empieza diciendo: amantísimo Teófilo, he narrado las cosas y las he investigado para platicártelas de forma correcta. Entonces, van dirigidos a diferentes grupos religiosos, a diferentes segmentos de la población que vivían en ese tiempo en Jerusalén. De esa manera nosotros podemos llegar a comprensión entonces de que si en el 587 se empezó a escribir de forma oral, pues bueno, entonces esta narración puede ser anacrónica, es decir, no corresponde cronológicamente al tiempo en el que fue escrita. Por eso, en Génesis habla primero de que los pueblos ya estaban separados según su lenguaje, y después dice que solamente había un solo lenguaje. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que no hay un compaginamiento cronológico en la narración de la escritura. Pero a esto se llega cuestionándose, ¿no? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Moisés haya escrito el Pentateuco y esté escribiendo su propia muerte si ya estaba muerto? Entonces, ese tipo de preguntas es la dialéctica, y la dialéctica tiene que ver con esto, con preguntarle al texto. La palabra de Dios es verdad, pero te lo vuelvo a decir. Incluso en el Evangelio hay Biblias que tienen en rojo las palabras de Cristo. Al momento de leer, nosotros nos damos cuenta que es palabra de Dios y que es manuscrito, o que es narración, o que es pensamiento, o que es filosofía humana. Y tendríamos que hacer una diferenciación entre eso. ¿Para qué? Para tener una mejor crítica y una mayor crítica textual y una mejor comprensión del texto. Verdad absoluta, rechazo del relativismo y el énfasis en la verdad absoluta. Si yo ahorita estuviera platicando esto con alguien de cerca de 90 años, me estaría diciendo como me decía mi papá, porque mi papá me dice, me diría: mira, mi buen, así está escrito, así lo comprendes, y guarda silencio porque es la palabra de Dios. Es decir, tiene que ser verdad absoluta porque es palabra de Dios. Esa es una característica del fundamentalismo.
nosotros tendríamos que alejarnos de esa parte, ¿no? De esta parte fundamentalista, de esta parte que piensa que la Biblia tiene la razón y la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no se piensa, porque no se ha pensado, porque no se ha releído, porque no se ha criticado textualmente, porque no se ha criticado conforme a las tradiciones, porque no se ha criticado conforme al género literario, porque no se ha criticado conforme a las formas. Entonces, en ese sentido, es que para tener una mayor y una mejor comprensión de las escrituras, tenemos que leer la palabra a la luz de un pensamiento con mayor apertura. Separatismo. Tienen tendencias a separarse del mundo y de la cultura secular. No sé si sea tu caso, pero yo te quiero comentar que, por ejemplo, yo tengo muy pocos amigos y tengo muy pocos amigos, ¿por qué? Porque ellos no son como tú. Ellos no piensan como tú, ellos no practican la vida como tú. Sí puedes jugar fútbol, sí puedes hacer esto, pero no puedes ir a sus fiestas, no puedes ir a sus eventos sociales. No, ¿por qué? Porque tú no haces esto, porque tú no haces esto, porque no son como tú. Es decir, separan o separaban por naturaleza a la sociedad en tú crees en Dios y ellos no creen en Dios. Entonces, esa es otra característica de la teología fundamentalista. Orígenes históricos del fundamentalismo cristiano. A finales del siglo XIX, el fundamentalismo cristiano surge como una respuesta al avance del liberalismo y de la modernidad y de la teología y de la sociedad. A principios del siglo XX se consolida con la publicación de una serie de folletos llamados Los Fundamentales, que defendían la inerrancia bíblica y los dogmas tradicionales. En la década de los años 20, el fundamentalismo se convirtió en un movimiento organizado y beligerante, enfrentándose al modernismo de la iglesia y de la sociedad en Dayton, Tennessee, conocido como el juicio Butler o el juicio del mono, en donde Butler contra Scopes, O'Brien contra Darrow, fue un juicio o bueno, fue un caso social que se llevó al rango de juicio y de ahí es que se le llamó la ley Butler, ¿no? ¿Por qué? Porque este personaje Butler le ganó un juicio a los fundamentalistas de los Estados Unidos. Interpretación literal de las escrituras. Se rechaza el simbolismo, es decir, los fundamentalistas creen que la Biblia debe interpretarse de manera literal, sin recurrir a interpretaciones simbólicas o alegóricas. Punto número dos, sin errancia y perfección. Consideran que la Biblia es inerrable y perfecta, sin contradicciones ni errores. Eso habla de una bibliolatría. Tres, primicia de la Biblia. La Biblia es la única fuente de autoridad y verdad por encima de la tradición o la razón humana. La teología suele ser rechazada. Rechazo al modernismo y al relativismo. Oposición al progreso. Los fundamentalistas se oponen a los cambios sociales, a los cambios culturales que cuestionan los valores tradicionales. Se rechaza el relativismo, creen en las verdades absolutas y rechazan el relativismo moral y la diversidad y las perspectivas. Defensa de la ortodoxia. Buscan preservar la pureza doctrinal y la ortodoxia tradicional sin concesiones al pensamiento moderno. Tenemos que entender así que la ortodoxia es como la sana práctica de las cosas, ¿no? Es decir, las tradiciones. Y nos damos cuenta que las tradiciones muchas veces, o no muchas veces, sino la mayor parte de las veces, tienen que ver con la forma en la que se vivencia la liturgia hacia el dentro, hacia el interior de una iglesia. No, no es teología, o mayormente no es liturgia bíblica, sino es liturgia tradicionalista. Visión apocalíptica. Ven el mundo contemporáneo como un campo de batalla espiritual entre el bien y el mal, y a esto se le conoce como guerra espiritual. Otras características fundamentalistas, bueno, pues la alabanza es con instrumentos sobrios, es decir, solamente hay piano, solamente hay guitarra, solamente hay órgano, obviamente no hay bajos, no hay baterías, no hay flautas, no hay este tipo de cosas, ¿no?
no a las tradiciones modernas de la Biblia. El sionismo es cristiano, no permiten la práctica de tomar, de ingerir alcohol, son homofóbicos, no al baile, no a la música mundana, no al cambio. Es decir, son no integrales, integristas, ¿no? Influencia del fundamentalismo en la sociedad y en la política. En la participación política, los fundamentalistas se han organizado políticamente para defender sus valores y principios. Es decir, no solamente existe fundamentalismo religioso, sino existe fundamentalismo político. Legislación moral. Buscan influir en la legislación para promover una agenda moral basada en la Biblia. Y acá yo te quiero decir, la lectura de la palabra de Dios a la luz de Cristo Jesús, a la luz del Salvador, dice, oíste que te fue dicho, no matarás, hablando de moralidad. Mas yo te digo que si tú ofendes a tu prójimo, ya incumpliste en el mandato. Es decir, tú tienes una norma moral, yo te invito a que la cumplas con ética. No solamente no mates, sino procura el bien de tu semejante. Oíste que te fue dicho, no adulterarás, norma moral. Pero yo te digo que si tú aquí piensas en poseer a esa doncella, ya adulteraste o ya fornicaste en tu ser. Una cosa es la norma moral, es decir, tú puedes estar obligado por la sociedad a no cometer esto, pero en Cristo Jesús, por amor, estás siendo invitado a no pecar. Entonces, dista mucho la moralidad de la ética. Es decir, por moral yo no lo hago, pero por ética estoy obligado a cumplir las cosas de manera diferente, que excedan, es decir, que sean excelentes. ¿Sí? Yo no tengo que cumplir al pie de la letra la ley. Por amor a Dios, por amor a Cristo Jesús, yo observo la sana doctrina, la sana enseñanza. Resistencia al cambio. Se oponen a los cambios sociales, a los cambios culturales, que cuestionan los valores tradicionales. Desafíos y críticas al fundamentalismo cristiano. Intransigencia doctrinal. Se les critica por su inflexibilidad y rechazo a cualquier interpretación que cuestione la inerrancia bíblica. Intolerancia y exclusivismo. Algunos los acusan de promover una visión estrecha y excluyente de la fe sin aceptar la diversidad. Oposición al progreso. Se les señala por resistirse a los cambios sociales y científicos que cuestionan sus creencias. Interferencia política, su activismo político y su intento de imponer sus valores a la sociedad son fuente de críticas. Un ejemplo de fundamentalistas, voltea a ver a los Amish, voltea a ver a los menonitas. Ellos consideran que el motor es un avance del progreso, es un avance del modernismo y es pecado utilizarlo. Por ello, ellos solamente utilizan caballos o carretas tiradas por caballos. Ellos no hacen sus telas con telares industriales, ellos los hacen con telares artesanales. El menonita se utiliza la energía eléctrica, pero el Amish no. El Amish considera que la luz eléctrica es pecado. Incluso el Amish considera que vestirse de color es pecado, por eso utilizan solamente ropas negras. Ese es un ejemplo de fundamentalismo, ¿no? Entonces, habrá que tener mucho cuidado con esto. Bien, pues vamos a entrar a la parte que tiene que ver con los principales teólogos del siglo XX. Y el siglo XX vio el surgimiento de teólogos destacados que moldearon el pensamiento cristiano, que moldearon las ideas innovadoras y los enfoques únicos que han tenido un impacto duradero en la teología contemporánea, ¿no? Y en ese sentido, pues el primero que miraríamos sería Karl Barth.
Karl Barth fue el fundador o el principal promotor de la teología dialéctica. Karl Barth propone una teología dialéctica, es decir, una teología de crisis o de neo-ortodoxia que enfatiza la trascendencia y la soberanía de Dios en oposición al liberalismo teológico de su época. Una influencia perdurable. Las ideas de Barth sobre la revelación y el lugar de la Biblia en la teología han ejercido una influencia duradera en la teología del siglo XX. Su obra más importante, La Iglesia Dogmática, es considerada como uno de los logros teológicos más importantes del siglo pasado. La principal aportación que podemos pensar de Karl Barth hacia el interior de la academia teológica es la renovación de la doctrina de la revelación a través de lo que se le conoce como teología dialéctica o neo-ortodoxia, ¿no? Es decir, si había formas correctas de comprender y de allegarse a Dios, pues tendría que haber una nueva forma ortodoxa de ser. ¿Qué tiene que ver esta nueva forma ortodoxa de ser? Dialogar. ¿Dialogar con qué? Dialogar con la palabra, preguntarle a la palabra, preguntarle a la revelación qué nos quiere decir. ¿Por qué? Porque conocemos el entorno y el entorno no es lo mismo los primeros 8 siglos, los siglos de la Ilustración o los siglos de la prerreforma que los siglos de la Reforma. Tenemos que recordar que Karl Barth vivió entre 1886 y 1968. Entonces, por esto, este hombre repiensa la teología, ¿no? Y dice, si hay una ortodoxia, tendrá que haber una nueva ortodoxia. ¿Basada en qué? En la dialéctica, en el diálogo, en la pregunta. Entonces, esto es muy importante, ¿no? De llevarlo a cabo. Alguien también que influyó mucho, alguien que vivió entre 1906 y 1945, él falleció a los 39 años. Bueno, de hecho no falleció, fue asesinado por las gentes de el nazismo, de los alemanes nazis, ¿verdad? Dietrich Bonhoeffer habla de la ética de la responsabilidad. Bonhoeffer desarrolló una ética de la responsabilidad que desafiaba a los cristianos a comprometerse activamente en el mundo. Lucha contra el nazismo, del cual pues termina siendo víctima a los 39 años, incluso ni siquiera casado. Fue un firme oponente al régimen nazi y participó en un complot para asesinar a Hitler, por lo que terminó siendo ejecutado. Teología del mundo adulto. Propone una teología del mundo adulto que rechaza la religión como evasión y abogaba por una fe comprometida con la realidad. Cabe mencionar que Dietrich Bonhoeffer escribió varias obras: la teología barata, la teología cara, obras que hablan de la participación constante y frecuente y muy entregada de su cristiandad o de la cristianía de quien cree en el Evangelio para cambiar y para pugnar en favor de mayor y de mejor justicia social. Dietrich Bonhoeffer, de origen alemán, obviamente opositor al nazismo, predicador en contra del nazismo, es traído de Alemania para ser pastor en una iglesia de California y rápidamente al año, a los 2 años, él dice, California no tiene un solo problema, aquí no hay oposición al cristianismo, aquí no hay nada. Yo tengo que regresar a Alemania para luchar en contra del nazismo. Y es que lo regresan y precisamente predicando, en una prédica, la gente del nazismo viene, lo toma y posteriormente lo ejecuta. La gracia cara o la gracia barata, él habla de desgastar nuestra justificación, nuestra santificación, en no hacer nada, en no estar comprometidos en nada. En ese sentido es que es una invitación muy fuertemente a participar, no solamente a hablar de la palabra con los demás, sino a tener actividades en favor
del beneficio y de la justicia social, ¿no? La principal aportación de Dietrich Bonhoeffer a la teología se centra en la idea de un cristianismo encarnado y responsable en el mundo, especialmente a través de dos cuestiones: el discipulado radical. En su obra El precio de la gracia, Bonhoeffer diferencia entre la gracia barata, creer sin obedecer, y un bautismo sin discipulado. Perdón sin arrepentimiento, gracia costosa, seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la cruz. Con esto devolvió al cristianismo un llamado serio a vivir el evangelio con coherencia. La iglesia como comunidad es la principal gestora de donde se tiene que dar esto, ¿no? Cristianos comprometidos, cristianos que no importa cuál sea su lucha en beneficio de la sociedad o de la cultura, así los lleve a la muerte, el cristiano tiene que estar comprometido con que genere un cambio hacia el interior de la sociedad que vive con injusticia. Subrayó él mismo que la iglesia no solamente debe de ser una institución o un refugio, sino que tiene que ser una comunidad de hermanos que se sostenga mutuamente en Cristo Jesús. Defendió que la iglesia debe de ser para los demás, no solamente ser pues sí, un encerrón o, o una guarida o un lugar de refugio para muy pocos. Y en este lugar Cristo debe de ser el centro de la historia, más allá de que exista resistencia y sumisión, se tiene que pelear y se tiene que hablar en contra de lo que se está o en contra de lo que está oprimiendo a la contextualización en donde se desarrolle esta cristianía, ¿no? Bien, Hans Kuhn, Hans Kuhn vivió entre 1928 y murió en el 2021. Habla de la teología ecuménica. Hans Kuhn, por la teología ecuménica que busca la unidad entre las diferentes tradiciones cristianas. Criticó al Vaticano, fue un crítico influyente de la teología y la estructura de la Iglesia Católica Romana. Propone un diálogo interreligioso, promovió el diálogo entre el cristianismo y otras religiones, enfatizando en la necesidad y la tolerancia y el entendimiento mutuo. La principal aportación de Hans Kuhn a la teología se puede resumir en su búsqueda de una iglesia renovada, ecuménica y abierta al diálogo interreligioso. Él no pensaba en una unificación de iglesias, sino en un diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que tú alabas, el mismo Dios que tú adoras desde el bautismo, desde el adventismo, desde el apostolado, desde tu conocimiento reformado, desde tu calvinismo, es el mismo Dios mío. Entonces, juntos pidámosle y juntos chequemos en favor de la comunidad. Esto habla de la teología de Hans Kuhn, que propone una teología ecuménica, es decir, una teología igualitaria, basada y centrada solamente en Dios. Jürgen Moltmann, bueno, pues él habla de la teología de la esperanza. Moltmann desarrolló una teología de la esperanza que se enfoca en la promesa de la resurrección y en la liberación de la humanidad. Critica la ortodoxia, desafía a la ortodoxia teológica tradicional al proponer una visión más dinámica y más orientada en el futuro, no tanto en las tradiciones. Enfoque interdisciplinario, integró perspectivas de la filosofía, la ciencia y la política en su trabajo teológico. Relevancia social. Destacó la importancia de la teología para abordar los desafíos sociales y políticos contemporáneos. La principal aportación de Jürgen Moltmann, que vivió entre 1926 y el pasado 2024 a la teología, fue su propuesta de una teología de la esperanza, que reformuló de manera que se tiene que entender la fe cristiana en clave escatológica y comprometida con la historia. La teología de la esperanza se llama su libro, escrito en 1964,
Moltmann colocó a la resurrección de Cristo como un punto de partida de toda la teología, ¿no? Pensando como Moltmann, entonces nosotros tendríamos que decir, si tú estás leyendo las escrituras, o si tú estás comprendiendo las escrituras, o si tú estás haciendo exégesis con las escrituras, tienes que identificar esta parte. Lo que estás leyendo, que estás comprendiendo, es antes de la cruz, voltea hacia ella. Es después de la cruz, regresa tu mirada hacia ella. Entonces, así nos damos cuenta que el centro de la propuesta teológica es la esperanza, pero la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza en la resurrección, la esperanza en su segunda venida, y esto trae como consecuencia una mayor y una mejor comprensión de la teología cristológica también. Pues bien, vamos a dejar hasta aquí y para la próxima clase tendríamos la siguiente edición. Estaremos hablando de la teología latinoamericana, estaríamos hablando de sus principales promotores, estaremos hablando de su contexto y voy a terminar la clase aquí porque la batería de mi computadora se está agotando. Voy a dejar de compartir y quiero invitarles a que si hay alguna duda, que si hay alguna pregunta, pues la formulemos en el grupo de WhatsApp que tenemos. No desaprovechemos esta oportunidad que tenemos para generar sinergia. Me dio gusto estar con